Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yolimar Reyes Incandela. Vivo en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, y me contactaron para hablarles de mi testimonio el día de hoy, testimonio mariano. Y bueno, sin dudarlo, todo para la gloria de Dios. Dije, bueno, no hay ningún problema, para adelante lo voy a hacer. Y bueno, heme aquí ahorita en cámaras, lista para darles mis testimonios sobre la transformación o el cambio que Mamá María hizo en mi vida. Pues me gustaría empezar hablándoles un poquitico de mi historia para que me conozcan y entiendan mi caminar en este peregrinaje terrenal aquí en la tierra. Yo estudié en un colegio católico, mi familia es italiana. Nací en Estados Unidos, pero crecí en Venezuela y mi familia materna es italiana. Mis padres se divorcian y nunca conozco a mi familia paterna, solamente a la materna. Y crecí en un ambiente muy mariano. Mi abuela es de Sicilia y la Madonna de Trapani estaba siempre presente en la casa. Mi madre me inscribe en un colegio católico, de la cual toda mi vida estudié en ese colegio. Nuestra Señora del Valle, la consagración, de la Consolación, perdón, en la isla de Margarita. Me gradué en un colegio católico. Y bueno, situaciones políticas que ocurren en Venezuela, entre una y otra cosa, pues decido mudarme a Estados Unidos para una mejor calidad de vida y me sueltan. Yo crecí siempre en una cunita de oro, protegida de mi familia, respetando las reglas. La verdad, nunca tuve un entendimiento. Siempre el Señor y Mamá María estuvieron presentes, obviamente, porque en la escuela nos enseñaban religión, catequesis, la Biblia, sabía cómo leer, cómo buscar los capítulos, los versículos en la Biblia, cosas básicas, pero en realidad uno no profundiza, uno no escudriña, como dice Padre Osvaldo, mi guía espiritual, la Biblia. Y entonces siempre tenía una noción, pero nunca un entendimiento claro y profundo de lo que es nuestra fe católica. Entonces, cuando yo llego a este país a la corta edad de 22 años, actualmente tengo 35, pues Estados Unidos le ofrece a uno un mundo muy de libertinaje, no solamente libertad, sino libertinaje. Obviamente yo venía de una familia estricta, bien educada, siempre cumpliendo las reglas. Cuando llego a este país me desaté porque tuve la experiencia de lo que era ser independiente, por así decir, o en ciertos aspectos, una vez que yo me mudo a este país. Obviamente empiezo a ir a la universidad aquí en la Florida, la FIU, la Florida International University. Estudié inglés académico. Empiezo a trabajar porque obviamente ya llega un momento en el que uno tiene que sobrevivir. Y aquí es donde empieza mi aislamiento o mi eh, desierto o mi distanciamiento hacia mi fe católica. La rutina, porque Estados Unidos es un país fuerte, es un país muy robotizado, uno tiene que estar todo el tiempo constantemente ocupado trabajando para poder cumplir con las obligaciones financieras aquí. Y empiezo con 3 trabajos, entre una y otra cosa, compro un negocio con los ahorros que había obtenido en mi trabajo. Obviamente empiezo a salir, tengo parejas en ese proceso, diferentes parejas, y bueno, una cosa lleva a la otra y la rutina y el ritmo de vida hacen que yo me olvide del Señor, de Mamá María y de mis raíces en general, de todo. Me volví una persona muy soberbia en el sentido de muy egocéntrica. Yo puedo, yo lo logré, yo triunfé, tuve 3 trabajos, ahora tengo mi negocio, ahora tengo mi casa, tengo mi carro. Me volví muy yo en este mundo egoísta. Y empecé a, bueno, digamos que el enemigo empezó a pasar facturas. En ese proceso yo tenía una relación y yo ya desesperada porque teníamos muchos problemas, porque obviamente en nuestras vidas era el dios dinero el que reinaba.
era el dios vanagloria, el dios carrera, el dios todo lo que este mundo te vende y te ofrece y te trata de convencer de lo que para tener una vida exitosa es lo que debes tener, carreras, negocios, éxito, dinero, fama. Entonces, a raíz de todas estas cosas que empezamos a acumular, ya yo empecé a sentir una carencia de algo, yo empecé a sentirme perdida, me empecé a sentir triste, como que no estaba completa, como que algo me faltaba. Y yo empiezo a hablar con mi pareja en aquel momento y yo le decía, mira, ¿por qué no involucramos a Dios a nuestras vidas? Yo creo que porque yo recordaba, yo decía, ¿en qué momento yo me he vuelto así? Y recordaba mi infancia y era muy bonita mi infancia con el tema de mi colegio católico, mis amigos de bachillerato, cuando hacíamos la comunión, cuando hicimos la comunión, la confirmación. Entonces, esos recuerdos me seguían viniendo a la mente. Entonces, yo se los planteo en ese momento a esta persona y le digo, mira, ¿por qué no involucramos a Dios a nuestras vidas? Creo que eso es algo muy importante, lo necesitamos. Entonces él me decía, bueno, pero es que yo, iglesia católica, yo, o sea, ok, vamos a una iglesia, yo la escojo. Entonces, claro, yo como para no perder o no imponer o en mi cabeza involucremos a Dios, no importa cómo, pero involucrémoslo. Entonces yo accedí, primer grave error. Fuimos a varias iglesias protestantes, no me sentía cómoda por la manera imponente que hablaban los pastores y entre una y otra cosa llegamos a una y ahí empieza la deformación ya terminal en mi proceso de fe, porque en esta iglesia protestante me sentía cómoda. Ahí pues celebraban ciertas cosas. Obviamente cuando uno llega a las iglesias protestantes, pues uno no ve imágenes de santos, uno no ve a Mamá María, eso no existe. Entonces, claro, yo en mi interior, yo me recuerdo que cada vez que yo iba, habían como que jornadas de bautismos, de bautizos para bautizar a la gente y por alguna razón algo me bloqueaba, o sea, yo no iba más para allá, pero en mi cabeza yo lo veía como una traición a mi familia, porque mi familia era muy católica. Entonces, claro, yo seguía yendo estos domingos a esta iglesia, pero me sentía tranquila, no me sentía presionada, el pastor hablaba muy bonito. Increíblemente, aún con todas estas cosas que yo traté de hacer para complacer al mundo, para complacerlo a él, para no cuestionar, para no sentirme criticada, para lo que sea que fuera, esta relación no funciona, cae, pero aún así yo necesitaba aferrarme a algo. Porque ¿qué pasa? Cuando uno llega a este país solo, sin familia, sin nada, uno automáticamente se deja llevar por lo que está sucediendo en su alrededor en ese momento. Y esta persona con la que yo estaba se volvió mi mundo, cosa que grave error, porque ahora entiendo que mi mundo debe ser el Señor y para eso tengo a Mamá María que me lleva hacia Él, pero en ese momento yo no sabía, no tenía esa guía, andaba toda perdida. Cuando yo me separo de esta persona, yo me sentí como que mi rutina cambia, mi ritmo de vida cambia porque ya yo no sabía a dónde ir, qué hacer, porque todos lo hacíamos juntos en cierta manera. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo sigo yendo a la iglesia porque es lo que me queda que alimenta mi alma, lo que pensaba en ese momento. En este proceso llega una amiga en mi vida, porque el negocio que yo tengo, pues por mi negocio y por los servicios que yo presto, llega esta amiga. Muchos la conocen, ella se llama Airam Ederi. Yo le hago a ella, le presto mis servicios, ella viene, empiezo a conocerla. Ella en ese momento estaba viviendo o iniciando su conversión y ella me empieza a invitar a un grupo de oración que se llama Jesús, José y María. Claro, yo veía a Irán como muy enérgica, yo decía, no, hay que, decía, no, no, yo, o sea, yo no, para qué, o sea, no. Bueno, ok, sí, sí, yo un día de estos voy, pero claro, yo siempre escéptica porque yo decía, eso no debe ser nada. Ella está hablando porque, ajá, yo lo veía como una misionera más, como un pastor más, o sea, nunca la asocié con la belleza de nuestra fe católica, la transformación que ella estaba viviendo. En realidad ella nunca me contó su testimonio, solamente me invitaba constantemente, me invitaba, me invitaba. En este proceso, yo sigo yendo a la iglesia protestante, nunca me bauticé en la iglesia protestante, gracias a Dios, pero me sentía cómoda porque era como ir a un brunch, o sea, uno hacía amigos, conocía amigos, no te criticaban, celebraban Halloween, y yo sé que iglesia tan moderna, que iglesia tan chévere, pero como hablaba de Dios, en mi cabeza Dios estaba presente y no había nada malo en eso. Sigo este caminar, Aira me sigue invitando, yo me sigo haciendo la loca, mi mamá llega
a los Estados Unidos después de 10 años de yo viviendo sola y fue un cambio muy fuerte para mí porque yo paso de vivir sola y tener una vida independiente a no rendirle cuentas a nadie porque me volví muy soberbia, sin querer porque no me di cuenta. Llega mi mamá a mi vida y empezamos a chocar mucho, porque ella, cuando yo me vengo para acá, yo era la niña de sus ojos, una niña que obedecía, que estaba todavía bajo sus alas. Ya cuando mi mamá llega, encuentra un cambio porque ya se invierte en los papeles. Ya yo soy una mujer independiente con con su casa, su carro, no, más bien ya ahorita me toca a mí cuidar de ella. Entonces, claro, se invierte en los papeles y ella, como ella no vivió ese proceso de transformación de niña a mujer, por así decirlo, porque estuve aquí siempre pendiente, porque no es que mi familia me abandonó, mi familia siempre estuvimos en contacto, nos hablábamos por teléfono, pero obviamente la convivencia no es lo mismo estar juntas que estar separadas. Cuando mi mamá llega, empezamos a chocar mucho como madre e hija. Y ahí ya llega mi punto de quiebre porque yo me sentía, era pelea, era disturbios, era rabia, ira, ya muchas cosas se empiezan a acumular en mi vida. Y entonces un día Irán llega otra vez y me vuelve a invitar. Y yo recuerdo, imagínense los niveles de mi soberbia, que yo dije, bueno, señor, mira, yo te voy a ser sincero. O sea, yo internamente pensando, bueno, para llegar a mi casa y pelear con mi mamá, yo prefiero de todo corazón, o sea, no llegar y le digo que, o sea, le voy a decir que voy a ir a la misa, voy a ir a una iglesia X y nada, que voy a llegar tarde, porque yo no quería llegar a la casa a encontrarme con esa discordia. Oh, mi señor, mi mamá me va a poner a llorar. Cuando llega ese día, me recuerdo que fue un martes antes del miércoles de ceniza, o sea, antes de iniciar la cuaresma. Fue hace ya ahorita, en este tiempo, 4 años. Yo le escribo a Irán, bueno, ok, pásame la dirección, voy a ir. Cuando llego a esta iglesia, lo primero que veo, porque es un grupo de oración, inicia siempre con unas clases, unas cosas, pero veo una estatua, una escultura muy bonita de Mamá María. Y yo recuerdo que cuando yo entro, y veo a Mamá María y veo la estructura de la iglesia, que veo el tabernáculo, que veo el Via Crucis, o sea, me trae recuerdos de mi infancia cuando mi abuela escuchaba las misas del padre, bueno, del Papa Juan Pablo II, me acordé de María Teresa de Calcuta, me acordé de Mamá María de la iglesia Fátima, donde yo hice mi comunión, mi confirmación, o sea, me vinieron tantos recuerdos en tan pocos segundos que yo colapsé de amor porque no fue nada malo. Pero yo en realidad ahorita entiendo que era Mamá María llamándome, pero en su momento yo no entendía qué era. Yo misma, cuando yo entraba, desde el momento que yo entro y abro y veo todo eso, yo lloré. Yo no les puedo explicar, o sea, a mí se me salían los mocos, o sea, sí, yo de la pena porque no podía controlar lo que me estaba sucediendo emocionalmente. Yo entro, Irán me ve, ella me invita, me dice, no, quédate aquí, ella está sirviendo en el grupo, entonces nunca se quedó así al lado mío, pero me decía, quédate, te vas a pasar bien, vamos a empezar con un rosario, vamos a empezar después con la misa de Padre Osvaldo, y yo recuerdo que yo dije, el rosario, ¿qué es eso? Ah, la Ave María, y empiezo a acordarme de mi colegio, de las veces que hacíamos el rosario, de las veces, porque yo estoy en un colegio de monjas, y decía, Dios mío, a mí se me olvidó la Ave María, o sea, yo no, bueno, o me lo sé o no me lo sé. Empecé como que a recordar y a tratar también de recordar cosas, porque yo decía, me voy, qué pena aquí, yo no sé nada, y obviamente yo veía a la gente ahí tan entregada, unos con el cabello, o sea, arrodillados, y yo decía, Dios mío, o sea, yo voy a pasar pena aquí, pero bueno, ya no me puedo ir, o sea, para ir a mi casa, ya yo me quedo aquí, bueno, yo no, Mar, total, es una experiencia de una vez en la vida, tú te quedas. Sale Padre Osvaldo, o sea, hacemos el rosario, llega a la misa, Osvaldo en su homilía, Padre Osvaldo Agudelo, habla en su homilía sobre la importancia de la cuaresma, lo que debemos hacer en la cuaresma, lo que Mamá María, pues el ejemplo de Mamá María
en este proceso de Cuaresma, que es una preparación para la Semana Santa, es un momento de sacrificio. El mejor ejemplo de sacrificio es Mamá María, porque el padre no le quitó a su hijo, ella entregó a su hijo al padre, a la voluntad del padre para redimirnos. Entonces, todas estas cosas que el padre hablaba en la homilía, yo decía, Dios mío, ¿verdad? O sea, Mamá María, yo la amo. Yo la amo. Entonces, Padre Osvaldo, cuando yo llego a este grupo, todos decidieron hacer pan y agua, un ayuno de 40 días de pan y agua. Yo, la verdad, le soy sincera, yo le dije, esta gente está loca, esta gente es fanática, que voy a estar haciendo yo ayuno de pan y agua, porque Padre Osvaldo estaba hablando y incentivando a que todos hiciéramos el ayuno. Entonces Osvaldo también explica en ese proceso, mire, no tiene que ser solamente pan y agua, quítense algo que más les gusta, la idea es doblegar la voluntad humana, que ustedes tienen que hacer un sacrificio para unirse al dolor del Señor y al dolor de Mamá María. Entonces introducí otra cosa, yo recuerdo que dije, bueno, yo la verdad, lo voy a ser sincero, no, o sea, no es una locura, yo no voy a quitar pan y agua a esta gente, no, pero yo me voy a quitar el chocolate y el café con leche, que es lo que a mí más me mata. Padre Osvaldo en la homilía empieza y dice, este, tienen que leer el Evangelio, lean una lectura diaria, motívense. Entonces yo decía, a ver, qué fastidio, porque a mí no me gusta leer, yo soy contadora, me gradué de contadora pública en Venezuela, y yo la verdad soy números. A mí no me gusta, bueno, no me gustaba porque el Señor cambió, me cambió por su gracia y de todo para la gloria de Dios. Pero en su momento yo decía, a mí no me gusta leer, o sea, yo soy álgebra, yo soy química, física, matemática, yo soy ciencia, o sea, yo no soy humanidad, yo no voy a estar leyendo nada, pero bueno, como a mí no me gusta leer, véame cómo el Señor, sabiendo mi personalidad, fue trabajándome o trabajando en mí sin cambiarme, sino que él dejó que lo hiciera bajo mis términos, porque al final todo es la voluntad del Señor, no es uno, sino el Señor que lo va moldeando a uno poco a poco, sin espantarlo. Qué bonito es el Señor. Pero yo en mi soberbia, en mi yoísmo de hacerlo como yo consideraba que era, yo decía, bueno, yo no voy a leer por 40 días nada, pero a modo de sacrificio y como para yo hacer algún tipo de lectura, pues yo voy a venir todos los martes a este grupo de oración y ese va a ser como mi tiempo de lecturas del Evangelio de Cuaresma para el Señor. Y, oh mi Dios, desde ese momento yo no he dejado de ir al grupo de oración, él me ha cambiado, se los iré diciendo más adelante, pero el punto es que empiezo a ir en esta Cuaresma, hago mi ayuno, o sea, cero chocolate, cero café, y Osvaldo, entre una de estas homilías en este periodo cuaresmal, habla de la divina voluntad, los 36 volúmenes de Luisa Picarreta, y eso fue un antes y un después en mi vida. Cuando Osvaldo habla de Luisa Picarreta y de lo que era en forma general, porque no hablo de forma específica, eso fue como un sello en mi corazón. O sea, yo no les puedo explicar, yo no podía ni dormir, yo quería leer los libros. O sea, Padre Osvaldo habló de una manera tan bonita de la divina voluntad que yo decía, yo lo quiero leer, yo quisiera leerlo, o sea, yo no quiero perder la oportunidad, yo lo quiero leer. Yo recuerdo que ese día cuando yo llego al grupo de oración, en mi primer martes, paréntesis, Aira me dice, ¿por qué no te vas a confesar? Bueno, Osvaldo me confiesa, él me explica la importancia de hacer una confesión de vida, hago mi confesión de vida, o el próximo martes pues me confieso con él llega a la divina voluntad a mi vida, empiezo a leer los volúmenes y una vez que yo abrí el primer volumen, yo no pude parar. Yo la verdad al principio no entendía nada, pero lo más curioso de todo con la divina voluntad es que cuando yo le pido los libros a Padre Osvaldo, los 36 volúmenes no habían llegado todavía, pero llegó la consagración de la Reina del Cielo en la divina voluntad, que es la consagración a Mamá María. En la divina voluntad extraído, son revelaciones de Mamá María a Luisa Picarreta, para consagrarnos a ella en la divina voluntad, valga la redundancia. Y Osvaldo me dice, mira, no han llegado los volúmenes, pero toma, puedes empezar esto en mayo, arranca tu consagración a la Virgen María. Y arranqué mi consagración a leer todos los días
la lectura correspondiente a la consagración de ese día. Y Mamá María tocó mi corazón. Fíjense que antes de yo leer o hacer la consagración a Mamá María, yo no quería soltar la iglesia protestante en aquellos momentos. Yo iba los domingos, yo iba primero a la iglesia protestante y después de la iglesia protestante yo me iba a la iglesia católica, a la Guadalupe, porque en la Guadalupe, cuando yo voy a la iglesia Guadalupe ubicada en la ciudad del Doral, aquí en Miami, lo primero que veo es la Virgencita y yo decía, qué Virgencita tan linda, Dios mío, pero ya yo había vivido ese primer golpe en el grupo de oración. Y esa iglesia me encantó porque cuando tú entras, tú ves la Virgencita de Guadalupe y la estructura, o sea, ves el Señor crucificado y la Virgencita y te llama al amor. O sea, es una cosa que uno siente una paz, una tranquilidad, pero yo estaba tan mundana que yo todavía no quería soltar y empiezo a ir como por un mes y medio, 2 meses durante esta cuaresma que inicia mi conversión a la iglesia protestante y a la iglesia católica. Cuando hago la consagración a la Reina del Cielo, el último día cuando yo cierro el libro, una persona muy querida se acerca que yo había invitado al grupo de oración, como Airam lo hizo conmigo. Yo le invito, ella va y ella de repente de la nada, ella me dice, yo ni más, mira, ok, está bien, aquí me gustó el grupo, muy lindo, muy todo, pero tú te tienes que decidir. O sea, tú tienes que decidir, o eres católica o eres protestante, porque ajá, o vas allá o vas acá. O sea, el padre acaba de decir en la homilía, uno tiene que, el católico es el guerrero, el católico, y yo recuerdo que yo decía, ¿cómo yo le explico ahora a las amistades que yo había ya armado en la otra iglesia? Mira, no voy a dejar de ir, porque yo hasta era amiga del pastor. Yo era amiga del pastor y yo decía, ¿cómo yo le digo a esa gente, mira, no más, yo soy católica, yo me voy? Yo dije, bueno, no había tomado la decisión por eso. Cuando termino la consagración a la Reina del Cielo, el último día y hago así, se me salen las lágrimas porque me viene a la mente la pregunta que me hizo esta personita unas semanitas antes de terminar la consagración y dije, Mamá María, ayúdame porque es que yo no sé, o sea, yo tengo miedo, yo tengo pena, yo siento vergüenza, pero ¿sabes qué? O sea, yo no me dejo llevar más por lo que diga el mundo. Tú hiciste tanto por nuestro Señor, tú eres un ejemplo a seguir. Yo soy católica, yo no soy protestante. Ayúdame a ser fuerte y a dar la cara porque yo soy una persona que le gusta consentir a todo el mundo. Y, y yo sentía en ese momento que yo iba a herir a mucha gente y eso me frenaba. Pero cuando ya siento que Mamá María me da el valor, yo dije, Mamá María, yo soy católica, porque yo creo en ti, yo me olvidé de ti por circunstancias, no lo hice a propósito, pero yo estaba mal. Voy a asumir la responsabilidad ahora, voy a empezar un cambio de verdad, pero ayúdame porque es que yo no sé cómo empezar. Tomo la decisión, dejo de ir a la iglesia protestante y empiezo a ir a la iglesia católica. Y con el pasar del tiempo, pues la gente me iba preguntando, mira, ¿por qué no vienes? No te vemos de la iglesia protestante. Y yo poquito a poquito a mi ritmo y a mi tiempo les iba explicando, no, mira, es que yo soy católica, yo voy a empezar a ir a la iglesia católica, no voy a ir más a la iglesia de ustedes. Y bueno, mucha gente me dejó de hablar, otra gente me habla, pero hola, buenas tardes, y como uno es católico y uno debe imitar a Cristo y ser imagen y semejanza de él, pues yo la verdad nunca los traté mal, siempre les tengo un lindo recuerdo, oro mucho por ellos. Ellos cada vez que me escriben, yo estoy siempre a la orden, pero ya ahorita con una fe sólida, yo soy católica, oro mucho para la conversión de esas almitas, porque así como ellas están perdidas, yo estuve perdida. No soy quien para juzgar ni criticar. Mi misión es dar ejemplo con acciones y no solamente con palabras, pero acciones de amor, que fue lo que aprendí muchísimo con el sacrificio de nuestro Señor y con Mamá María. Ejemplos de amor, de que está bien que caigas, pero está en ti agarrar esa cruz y volverte a levantar. Si te desvías o no, los motivos y razones entre tú y el Señor.
yo siento que ahorita en este caminar yo debo ser como Simón de Sirene. O sea, ayudar a agarrarte esa cruz y tratar de guiarte hacia tu destino, que es el Señor. Eh, no juzgar ni criticar, sino llevarte hacia Él. Y por eso, después de 4 años, bueno, 3 años que tomó la decisión, dije, bueno, voy a empezar a evangelizar, obviamente con el apoyo de mi guía espiritual y de muchos otros sacerdotes. Y dije, yo quiero ser, yo quiero ser un ejemplo de que a mí me pasó, de que yo te entiendo, de que si yo pude, tú puedes, porque yo viví todas esas emociones, esta gente católica exagerada. Ahora, después de 4 años, ya he hecho 4 ayunos, de los cuales 3 han sido de pan y agua. He tenido la oportunidad de ir a una peregrinación a Israel y entender por revelación, porque siempre lo bonito de tener un guía espiritual es que te motiva a leer historias de santos y no hay santo que no esté agarrado de Mamá María. Todos los santos, absolutamente todos, son devotos de Mamá María porque Mamá María es ese camino o esa senda que te lleva a tu destino, la cual es el cielo, la cual es el Señor, la cual es la verdad, la cual es la vida. Entonces yo veía todos estos santos, todas las revelaciones que Mamá María y Jesús daban a los santos, y cuando llego a Tierra Santa, pues fue hermosísimo ponerle imagen a lo que ya yo había aprendido con tantas enseñanzas y tantas lecturas y muchas cosas. Entonces, básicamente, así inicia mi transformación. Inicia de la mano de Mamá María, activándome muchos recuerdos, y estos recuerdos me ayudan ahorita a entender que ella siempre estuvo en mi vida, que ella nunca me abandonó. Fue mi ignorancia, fue mi soberbia, fue mis elecciones en la vida, porque escogí el mundo ante la fe y en mi amor hacia el Señor y a Mamá María, que me desviaron. Pero cuando ella toca mi corazón, ella me dice, tú te fuiste, tú te alejaste, tú tienes un libre albedrío, mi hijo y yo te lo respetamos, pero nosotros nunca te abandonamos, siempre hemos estado aquí, esta es tu casa, aquí puedes venir cuando te sientas mal. Y, y eso lo llevo siempre conmigo cada vez, porque no se crean, ser católico no es fácil, ser católico de guerrero. No quiere decir que yo tome la decisión de ser católica y no vienen las críticas y no viene como yo lo hice en su momento. Entonces, tener a Mamá María siempre ahí en los momentos de tristeza, de rabia, de ira en el mundo, y tener, saber que está esa iglesia, está Mamá María ahí, está el Santísimo esperándome. La importancia de entender los sacramentos, los mandamientos, lo que hace en nosotros es lo fundamental y lo básico ahora para mí como católica, porque entiendo el valor de los sacramentos, que son las herramientas para yo poderme mantener firme en los mandamientos. Si caigo, no importa, tengo la confesión para limpiarme y seguir adelante. Si me siento débil, tengo la comunión, tengo la Eucaristía, para que el Señor, la gracia de Él, me dé la fuerza para seguir adelante. Si me siento débil o estoy pasando por alguna enfermedad, tengo la unción de los enfermos. O sea, el Señor nunca en ningún momento nos ha desamparado. Está allí, están ahí los sacramentos para darnos esa gracia, esa vida en nuestra alma, para tener la fuerza y fortaleza de seguir adelante. Ser católico no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero el Señor nos da las herramientas para que sea llevadera. Entonces, ese es mi testimonio. Estoy muy agradecida con Mamá María porque ella es mi mamá hermosa. La relación ahorita con mi mamá es mucho mejor porque he aprendido a ponerme en su lugar, a entender, a doblegarme, a respetarla como madre, a escucharla como madre. Mi abuelita falleció y entonces fue bonito porque pude usar la unción de los enfermos con ella, hacerle rosario, hacerle el novenario, hacerle el misa, hacerle todo. O sea, es como que Mamá María llegó en el momento adecuado para hacer los cambios de mi vida en el momento preciso, para ayudar a mi familia a convertirse también, a sacarla del mundo y a llevársela a ella para que ella se encargue de llevárselo al Señor. Entonces, los invito a que no tengan miedo, que abran las puertas de su corazón. Lo más importante es tomar el sí de ir, de visitar, de ir a misa, de hacer un cambio, y el Señor, sabiendo cómo es tu personalidad y cómo tú vas a saber ser receptiva ante las cosas, el Señor se va a encargar del resto porque ya tiene a su mamá. Así como se la dejó a San Juan en la cruz, encárgate de mis hijos, encárgate de tus hijos, ellos ahora son tus hijos,
con toda la fe, Mamá María se va a encargar de ir moldeando ese corazón para que cuando llegues al Señor estés listo para vivir con Él en la vida eterna. Así que sí, se les quiere mucho. Gracias por todos. Y bueno, nada, si tienen alguna duda o pregunta, pues bienvenido. Me dejan saber y con mucho gusto pues les asistiré.